Bienvenidos una vez más a un nuevo video de programación. En esta ocasión, en la segunda parte de programación orientada a objetos. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es conocer cómo trabajar con listas. Vamos a ver cómo trabajar con campos constantes, estáticos, read-only, entre otras cosas, de hecho. En la vez pasada nos habíamos quedado que trabajábamos con enumeradores, y los enumeradores de hecho nos proveen cierta facilidad como estructura de datos para poder guardar enumeraciones de datos que queremos ponerles otro nombre, como lo hicimos. Y llegamos al punto en el que podíamos de hecho guardar múltiples tipos de datos dentro de un solo enumerador. Sin más por más, pues vamos a seguir jugando con los objetos dentro de nuestro código y vamos a seguir aprendiendo diferentes conceptos. Vamos para allá. Una de las primeras cosas que quiero hacer va a ser, pues sí, entender lo que es una lista. Que así como descubrimos que en un enumerador podríamos guardar múltiples valores dentro de un solo enumerador, lo que vamos a hacer ahora es conocer algo que se llama las listas. El detalle con las listas es que pertenecen a algo que se llama colecciones genéricas. Dentro de las colecciones genéricas lo que tenemos que encontrar es una forma de poder guardar un objeto que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, dentro de esto mismo, lo que vamos a hacer es que dentro de nuestra clase persona, vamos a agregar una public list person, que se va a llamar children, ¿sale? Gracias a net7 ya podemos nada más poner new. Antes de hecho teníamos que haber creado new list person de esta manera, pero gracias a net7 ya no hay necesidad de crear ese gastadero de líneas. Ahora, tal cual lo que estamos haciendo es crear una lista de personas, ¿sale? Nosotros en realidad las listas podemos crearlas de diferentes maneras. Pueden existir listas de enteros, pueden existir listas de strings, pueden existir listas de chars, de booleanos, de decimales, etc. Más sin embargo, de hecho, en este caso elegimos crear como lo había explicado en la parte 1. Cuando creamos una clase, estamos creando nuestro propio tipo de variable que podemos reusar a como nosotros queramos y podemos diseñarlo a como nosotros queramos. Si estoy explicando que podemos crear las listas de tipos de valores, de tipos de datos, nativos y no nativos o complejos, nosotros podemos crear lo que es una lista de personas, ¿vale? Solo hay que recordar que en realidad las listas siempre necesitan el mayor y el menor que para poder definir qué tipo de dato es el que es, ¿vale? Ahora, para poder jugar un poquito con esto en realidad vamos a seguir jugando un poco con nuestros objetos, ¿vale? Vamos a crear, de hecho, para poder hacer esto un poquito más bonito, vamos a empezar a usar algo que se llama region. Region me permite crear regiones para poderlas colapsar. Angel Object, ¿vale? Y en realidad lo único que voy a crear aquí va a ser meter esto dentro de esta region. Y de esta manera lo que voy a hacer es colapsar mi código. De esta misma manera puedo crear una region para Saul Object y meter toda la información que quiera a partir de ahí. Si quisiera todavía dividirlo todavía más, como una region para creación del objeto de Saúl, una creación para el formato de index o para el formato de interpolación, lo puedo hacer sin ningún problema. Esto lo hago más que nada para tener un poco más ordenado y que sea menos pesado visualmente
que el poder acceder a una parte específica del código. Ahora bien, ya que tenemos nuestra lista, vamos a empezar a jugar con ellos. ¿Vale? El detalle viene, y es una de las cosas bastante divertidas de esto. Si se dan cuenta, dentro de mi clase persona estoy usando un tipo de variable tipo persona. Lo que significa, un poquito como de Inception, que en realidad para poder añadirle un hijo a una persona va a tener exactamente las mismas características que le estoy definiendo. Pude haber usado también una clase diferente llamada Children, pero este ejemplo me gusta mucho porque a veces truena un poco la cabeza cuando empezamos a pensar un poquito en este incepción de objetos que tenemos uno dentro de otro. Entonces, creamos un nuevo hijo. A mi objeto Ángel, en su variable o en su característica children, le vamos a poner .add y le vamos a añadir una nueva persona. Ahora bien, yo podría crear también lo que es un constructor para poderle pasar mis parámetros o variables que son el nombre, la fecha de nacimiento, la bucket list, si quisiera, de mi hijo. Más sin embargo, de hecho, aquí existe algo que se llama definición implícita. Esta definición implícita lo que puedo hacer es que una vez declarada un new y un tipo de variable, puedo crear con unas llaves lo que es dentro de estas llaves puedo acceder a cada uno de las características o variables que tiene mi clase. De esta manera puedo darle el nombre a mi hijo. Siempre me ha gustado el nombre de Alejandro. Y también Sofía. Ahorita creamos otro hijo también. El detalle viene en que a la hora de crear una persona, yo decido cuáles son los valores o cuáles son las características que puedo tomar. No hay necesidad, de hecho, de obtener lo que es todos y cada uno de los valores que se tienen. Yo podría dejar los otros valores vacíos sin ningún problema y simplemente ponerle a mi hijo su nombre y sin fecha de nacimiento, de hecho. Más sin embargo, si vamos a añadir lo que es otro hijo, voy a copiar este código, voy a añadir un segundo hijo. Siempre me ha gustado mucho el nombre de Sofía. Y entonces de esta manera estoy agregando dos objetos tipo persona a una lista que yo mismo creé dentro de mi objeto persona. ¿Vale? ¿Cómo puedo saber en realidad cuáles son los métodos que tiene la lista? Bueno, en realidad pues existe mucha documentación de esto, ¿no? Más sin embargo, si yo fuera a revisar, por ejemplo, la lista, la definición de lista, cuando pongo mi cursor sobre esto y le pongo F12, puedo ir a revisar, de hecho, lo que es la clase lista dentro del mismo código. Si se dan cuenta, tenemos add range, binary search, contains, clear. Uno que me gusta mucho es remove at, remove all. Y también el clásico count. ¿Vale? Insert range, for each. ¿Vale? La otra es básicamente pues ir a la documentación de Microsoft. Lista T. Documentation. Aquí entramos a la documentación de Microsoft. Y esta misma nos puede decir también para qué me sirve, cuáles son todos sus métodos, cómo se usan, con ejemplos muy específicos, de hecho. ¿Vale? Entonces, usualmente casi siempre
doy el buen consejo de que cuando empiezas a conocer una nueva clase, es bueno que vayas a leer un poquito de la documentación para que te familiarices con los usos de los métodos más comunes. Pero bueno, entonces lo que creamos fue 2 hijos para mí. Ahora, una de las tantas propiedades que tiene las listas es que puede decirme cuál es el número en conteo de hijos que tengo dentro de la lista. Lo que vamos a hacer es imprimir el número de hijos que tengo yo. Para este caso vamos a hacer, sería mi nombre, angel.name, tiene, y sería angel.children.count. Y si se dan cuenta, el mismo count me dice, cuando pongo el cursor sobre el método count, me dice también una pequeña descripción que me dice que retorna el número de elementos contenidos dentro de la lista T. T significa de hecho que puede tomar cualquier tipo de variable. A eso se le llama genérico. Y es por eso que de hecho podemos crear, como dije, listas de enteros, listas de strings, listas de decimales, listas de personas, etc. ¿Ok? Entonces, es importante que se sepa que una lista genérica puede contener cualquier tipo de objeto, incluso los que creamos nosotros mismos. Si quisiera entonces ver cómo se ve esto, pues ya que lo tengo, .NET Run, y me dice que tengo 2... Ay, no puse children, ¿verdad? Me dice que tengo 2 hijos, ¿vale? Aquí aparece que tengo 2 hijos. Perfecto. ¿Vale? Ahora, si yo quisiera iterar a través de ellos y sacar, por ejemplo, la información de cada uno de mis hijos, puedo usar, de hecho, un ciclo. Un ciclo básicamente es para poder iterar a través de ellos. Hay 2 formas, uno es con un for, otro es con un for each. Ambos son válidos. Por ahorita, para no confundirlos con el for each, voy a hacerlo con un for. Va a ser int child index, va a ser igual a 0, mientras que child index sea menor a angel.children.count. Ups. Children index más. Y de aquí escribo lo que es. Vamos a usar el de interpolación. Vamos a ponerlo como en forma de lista. Sería angel.children.indexOf. Bueno, de hecho no tengo que usar indexOf. Literal, con los corchetes puedo hacerlo también. Children index. Es child index, perdón. Child index. Y dentro de ese, punto name. Esto nos retoma un poquito a uno de los más clásicos formas de visualizar lo que es una lista, que es en forma de un arreglo, que en realidad detrás de bambalinas sí son arreglos. Lo que está pasando aquí es básicamente que voy a iterar a través de la posición 0 hasta el número de elementos que contenga la lista. En este caso, como tengo solo 2 hijos, voy a empezar desde 0 hasta 1 y voy a ir aumentando. Entonces, en la posición 0, como el primero que agregué fue a mi hijo Alejandro, ese va a ser el objeto al que voy a iterar. ¿Vale? Una vez que tengo
la posición, porque esto me define la posición en la que estoy iterando, dentro de ese objeto lo que voy a obtener es su nombre con .name. Una vez que hice eso, el for me va a decir, ok, perfecto. Lo que hacemos es incremento mi child index y ahora va a estar en 1. El segundo, o en la posición 1, está Sofía. Sofía, obtengo su nombre y lo imprimo en este WriteLine. Para poder ver si funciona, de hecho, pues aquí aparece Angel has two children, Alejandro, Sofía. Perfecto. De esta manera se empieza a entender un poquito más el cómo es que podemos usar o jugar con diferentes tipos de colecciones, y en este caso listas. Cómo es que podemos empezar a jugar a guardar múltiples datos o diferentes tipos de datos, no solo enteros como números, strings, etcétera, sino también objetos complejos como lo que estamos diseñando nosotros, que es una persona. Ahora bien, vamos pasando al siguiente tema. Campos estáticos. De hecho, cuando digo estáticos en realidad me refiero a no solo los campos, sino en realidad también la propia clase de hecho puede llegar a ser estática. Ahora, como hemos visto hasta ahorita, yo tuve que haber creado una instancia, ¿ok? Recuerden, tuve que crear una instancia o un objeto tipo persona para poder acceder al campo name, al campo fecha de nacimiento, al campo next destination y al campo a la lista de lugares por visitar. Lo mismo pasa con mis hijos, ¿vale? Dentro de mis hijos, de hecho, lo que estoy haciendo es que estoy accediendo al campo porque estoy creando una nueva instancia de persona. ¿Qué pasaría si les digo que en realidad hay una forma en la cual no tengo que crear una instancia para poder acceder? A esto de hecho se le llama estático. Los campos estáticos o clases estáticas no requieren de una declaración de una instancia fija o una instancia per se para poder acceder a los datos que también están marcados como estático. ¿Ok? Ahora, dentro de nuestro proyecto de mi librería, vamos a crear una nueva clase, de hecho. Una nueva clase. Vamos a ponerle Bank Account. El clásico. Dentro de Bank Account, lo que voy a hacer es, vamos a crear, pues, primero un número de cuenta y después vamos a crear solo uno ahorita para no confundirnos tanto. Vamos a crear solo un campo estático. Como toda cuenta de banco, pues necesitamos un número de cuenta. Public string account. Después de eso vamos a crear public decimal. Pues necesitamos el monto o el balance, básicamente. El monto que existe dentro de la cuenta. Ahora bien, vamos a calcular de hecho intereses y todo esto, pero de una manera muy sencilla. Vamos a crear public static, ¿vale? Decimal. Interest rate. Perfecto. Ahora bien, puedo crear de manera de instancia sin problemas una bank account, más sin embargo, puedo acceder a la bank account al campo en específico que está marcado como estático del interest rate sin necesidad, de hecho, de crear una instancia. Vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a regresar a Program. Creo que el Places Tutorial ya no lo voy a necesitar ahorita. El Person sí lo voy a necesitar.
Pero ahorita vamos a trabajar un poquito en el programa, ¿vale? Ok. Ahora bien, vamos a crear lo que es dentro de program. Vamos a crear dos instancias primero. Bueno, de hecho, para que vean y me crean, yo puedo acceder directamente a la clase bankaccount.interestRate. Y como es un decimal, voy a decir que es del 12% de interés. Es muchísimo, de hecho. Pero bueno, en fin. Otra vez, puedo acceder a la clase bankaccount sin ningún problema. Más sin embargo, no puedo acceder, si se dan cuenta, puedo crear el nombre de la clase sin ningún problema, pero cuando le pongo punto, lo único que me da para poder acceder es el interest rate. Y otra vez, vuelvo a lo mismo. El único que puedo acceder es interest rate porque es el único que está marcado como estático. De esta manera, solo confirmo que el interest rate, como al ser el único que puedo acceder de manera estática, es el único que puedo acceder de esta manera. Si yo quisiera crear tal cual un nombre de cuenta, por ejemplo, bank account, crear una instancia de bank account, bueno, pues puedo crear un objeto tipo bank account sin ningún problema. Vamos a ponerle New York Live. Esto va a ser igual a new. Y ahora sí, en la bank account de New York Live ya puedo acceder a lo que es al nombre de la cuenta y al balance. Entonces, para el nombre de la cuenta le vamos a poner a Miriam. Y New York Live .balance va a ser igual a, vamos a decir que empezó con 2,500 pesos, algo leve, ¿vale? Entonces, de esta manera puedo separar, a pesar de que dentro de mi clase están las tres propiedades, o los tres campos, perdón, están los tres campos. Sí, porque las propiedades son diferentes. Sorry. A pesar de que tengo mis tres campos, en realidad puedo acceder a uno directamente sin necesidad de crear una instancia para poder acceder a interest rate. Y de hecho, si se dan cuenta, New York Live no me da chance de acceder a interest rate. Y esto es por lo mismo, porque está marcado como estático. Yo puedo empezar a jugar un poquito con esto, siendo que es pues algo muy sencillo, ¿no? Me gusta siempre hacerlo de maneras diferentes para que nunca se me olvide cómo hacer los formatos. Así que ahora voy a usar el de índice. Format en 0. Ethernet 1. Y vamos a usar de hecho aquí un formateo para los pesos. Obtuvo interés de tanto. Siendo de hecho, aquí vamos a poner una coma y un enter para poder crear el argumento 0. Va a ser New York Live.account name. Y el argumento 1 va a ser New York Live.balance por bank account.interest rate. Ok, de esta manera nos estamos asegurando y usando lo que es de manera estática el interés. Perfecto, vamos a ver que nos avienta lo que es nuestro write line. Y aquí está. Miriam obtuvo 30 pesos de interés. Ahora, cuando estoy usando este tipo de formatos, más bien para formatear, de hecho,
Usualmente ya sea mediante índice o mediante interpolación. Igual en un momento voy a usar un ejemplo con interpolación. Se requiere que básicamente después de lo que estoy poniendo, de hecho aquí una buena regla de oro es todo lo que va a la consola y todo lo que viene de la consola es string, ¿sale? Es una cadena de texto. Más sin embargo, al yo agregarle los dos puntos, me estoy refiriendo al tipo de formateo de la string que quiero ponerle. En este caso, la C añade el signo de pesos. Más sin embargo, de hecho, esto está geolocalizado según en dónde esté su computadora. Si su computadora está en México, como es mi caso, pues en realidad les aparece el signo de pesos. Si estuvieran en Estados Unidos, el signo de dólares. Si estuvieran en la Gran Bretaña, aparece el signo de las libras esterlinas. ¿Vale? Ahora, ¿con qué más podemos jugar? Podríamos crear... No, de hecho, pues creo que ese es un muy buen ejemplo. Podríamos crear otra cuenta sin ningún problema. Más sin embargo, pues es exactamente lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo, solo que le voy a dar otro nombre. No creo que sea muy útil. Pero bueno. Ahora, pasamos a lo siguiente. Que es básicamente crear un campo constante. Constante significa que nunca va a cambiar, ¿vale? La palabra const, la palabra reservada const, es la que nos permite crear este tipo de variables constantes. Ahora bien, para eso iba a usar persona, de hecho. Dentro de persona, aquí lo voy a poner, de hecho, dentro de constante, ya que lo había puesto aquí. Dentro de constante... Lo que vamos a crear ahora es una public const string species, que todos, quiero creer, somos Homo sapiens. Quiero creer. Dentro de la... En realidad, una variable constante, una vez creada y se le asigna un valor, jamás puede cambiar. Es una de las reglas que existen dentro de la programación. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo usamos esta parte, no? Para poderla usar, vamos a crear aquí lo que es Ángel. Bueno, vamos a usar directo el writeLine, de hecho. Using constant value, que va a ser con un writeLine. Vamos a poner, ahora sí, vamos con interpolado, sin problemas. Ups. Que sería Ángel.name is a person.species. Ojo, ¿por qué no puse Ángel.species? No me aparece, ¿sale? Person.species. Ojo con eso, ¿sale? Si volvemos a retomar un poquito, el nombre es un campo que no está marcado como constante, está marcado como el nullable, sí, sin problemas. De hecho, eso me faltó poner acá, ¿verdad? También. Por eso me estaba marcando una warning de este lado. Ok, entonces el campo nombre no está marcado como constante, porque es necesario mandarlo a llamar por el tipo de clase en vez de por el tipo de... por la instancia. Es una muy buena pregunta, de hecho. El detalle viene en que una constante, cuando es declarada dentro de una clase, es necesario ser llamada a partir de la clase, porque en realidad se toma como algo que nunca va a cambiar. Vamos a verlo de otra manera, o vamos a explicarlo un poco mejor en cristiano. La
El campo name lo que me está dando opción es que yo puedo crear o asignarle un valor para cada instancia que yo creo. Lo vimos cuando creamos también al objeto Saúl, que lo creamos de manera explícita, no implícita, y le dimos el valor de Saúl, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esa lógica dentro de nuestra cabeza en este momento, sabemos que en realidad a la hora de crear cualquier tipo de campo significa que depende también el tipo de variable que tiene el campo, es el dato que yo le voy a asignar a la hora de crearlo. Más sin embargo, como lo dije, la lógica dentro de una variable constante es que una vez que se le asigna un campo, ya no puede cambiar. Por ende, entonces, no puede ser asignada vía la instancia que se está creando. Más bien, como se está creando y se está asignando dentro de la clase, se tiene que accesar vía la misma clase. Porque una vez que se crea o que se declara dentro de la clase, es la única forma en la cual yo voy a poder acceder a ese campo. ¿Ok? Ahora bien, como buena práctica, igual solo quería usar una constante, ¿no? En realidad, en la mayoría de las ocasiones, las constantes no son la mejor opción. Por dos razones importantes. La primera es que el valor tiene que ser conocido a la hora de la compilación, o se hace dentro de la clase. Tiene que ser conocido, siempre. Es uno de los problemas con las constantes. Es el primer problema, perdón. El segundo, de hecho, y uno de los más importantes, de por qué tiene tantos problemas también las constantes, es que la expresión literal de esto, ¿sale? Tiene que ser declarada de manera, pues como lo dije, es una expresión literal. No puedo asignarla a otra variable. Tiene que ser una expresión literal. Ese es otro de los problemas que tiene el uso de constantes. Ahora, existe una mejora a las constantes. No se comporta per se como constante, porque de hecho tenemos que crear otro tipo de cosas también para poder usar las siguientes, que de hecho son read-only. Las variables, los campos read-only son una mejor opción para cuando no queremos que se cambie, al igual que las constantes, para cuando no queremos que se cambie el valor. Y para eso de hecho las marcamos como read-only. ¿Vale? ¿Qué vamos a crear como read-only? Bueno, vamos a crear el planeta en el que vivimos. Public, read-only, string, home planet. Yo y mi dislexia. Home planet va a ser igual a Earth. Sin ningún problema. ¿Vale? Ahora bien, para poder usar esto, vamos a tener que crear using read-only value. Read-only field, perdón. También aquí vamos a ponerle constant field. Vamos a usar writeLine. Vamos a usar interpolación otra vez. Angel.name was born on. Y ahora sí, el detalle con esto es que este sí lo puedo acceder y ahorita lo vamos a ver. Angel.homeplanet. ¿Vale? Este sí le pertenece a la instancia. Y otra vez, quiero que otra vez en su cabeza se quede bastante claro.
Y esta es una de las razones por las cuales, de hecho, read-only termina por ser mejor que una constante. Porque sí la puedo acceder o sí la puedo declarar a través de la instancia. Y la puedo usar a través, de hecho, de la instancia. ¿Vale? Entonces, otra vez, pro tip o una buena práctica. Al usar campos read-only al usar read-onlys en vez de constantes, se usan por dos razones en especial, o son mejores por dos razones en especial. El valor de una read-only puede ser calculado o cargado, en su debido caso, en runtime, que es básicamente cuando estoy generando la instancia. Como su nombre lo dice, las read-only solo son para lectura. La segunda razón por la cual de hecho son mejores es que se puede usar un constructor para cambiar el valor de una read-only. Y aquí sí quiero hacer una pequeña, no voy a crear todavía el constructor, pero es simplemente una pequeña aclaración. Como dije, una variable constante, una vez declarada dentro de la clase, ya no puede cambiar su valor. Mas sin embargo, una variable read-only, a la hora de crear una nueva instancia y especificar obviamente que la puedo cambiar en el constructor, que si vamos a hacer un ejemplo, que es lo siguiente de hecho que vamos a hacer, ahí es donde de hecho le gana por mucho la read-only a la constante. ¿Por qué? Porque sí le podría cambiar el planeta en el que yo nací. Que de hecho es Krypton, no se crean. Es el planeta Tierra. ¿Vale? Y de hecho, una de las cosas bonitas de las read-only es que también las puedo crear estáticas. ¿Vale? Creada de la manera estática. Obviamente ya no puedo acceder vía lo que es de la instancia, pero sí puedo acceder desde person.homeplanet sin ningún problema, ¿vale? Solo quería que supieran que pues se puede combinar la estática con read-only, la estática con constante, aunque no sé por qué quisieras hacer static const, pero bueno, igual se puede. Era solo para que lo supieran. Ahora sí, lo voy a dejar como estaba, porque de hecho me va a servir ahorita que inicialice, que de hecho es la siguiente parte. Inicializar campos con constructores. ¿Ok? Entonces, como dije, un constructor es llamado cuando mando a llamar una instancia. Hasta ahorita no teníamos un constructor. Y de hecho mi dislexia se me hizo ahí. Se me lengua la traba. No teníamos constructor. Cuando no existe constructor declarado, se toma como que el constructor está vacío. Porque en realidad, una de las tantas partes importantes de una clase es que siempre debe tener un constructor. Pero cuando yo no le asigné uno, en lenguajes de alto nivel como Java, C#, Python y todos estos, se le da uno por default vacío que nosotros no vemos. Mas sin embargo, si yo lo quisiera hacer, pues lo único que tengo que hacer aquí es declararlo con mi propia definición. ¿Vale? Entonces, recuerden, el constructor se va a llamar cada vez que pongamos la palabra reservada new. ¿Vale? Como verán aquí, de hecho el datetime también termina teniendo su propio constructor que recibe 3 parámetros. Cuando creamos a Saúl, de hecho cuando creamos y añadimos una nueva persona, aquí estamos generando también el constructor, pero hasta este punto estaba vacío, no teníamos ninguno. Igual cuando creamos a Saúl, usamos la palabra new. Solo quiero que quede claro eso. Cuando se genera una instancia y cuando encontramos la palabra new, manda a llamar a nuestro constructor, que en este caso pues estaba vacío. ¿Vale? Ahora,
Para poder seguir con el ejemplo y seguir jugando un poquito sobre esto, voy a crear otra read only, de hecho, una public read only, date time instantiated. Vale, y ahora sí, vamos a crear mi constructor. Reglas de los constructores: deben de ser públicos y siempre tienen que tener el mismo nombre de la clase. ¿Sale? Public person, y eso define mi constructor vacío. Esto automáticamente define mi constructor vacío. Pero no lo voy a dejar vacío, ¿verdad? Le voy a poner que de hecho cuando se cree una nueva persona y no se le ponga nombre, se le ponga un known. Un known. Sí, así se escribe. Y instantiated va a ser igual a datetime.utcnow. Esto me va a dar el momento en el que fue creado, de hecho. En cuanto se hizo esta línea, toma la hora y la pone. ¿Cómo podemos crear, de hecho, cómo podemos empezar a jugar un poquito con esto? Voy a colapsar esto. Voy a crear una nueva region. Va a ser una region muy pequeña, de hecho. Vamos a poner blank person. Es solo para demostrar use of constructor. Vamos de hecho a crear algo que se llama person blank person. Va a ser igual a new. Y otra vez recuerden, en cuanto vimos el new, que se mandaba a hacer, en cuanto detecta el new, entonces ahora sí va a ir a llamar al constructor. ¿Vale? No vamos a acceder a name, no vamos a acceder a nada. Simplemente vamos a usar, ahora sí vamos a usar format. Format, el index sería 0 of... Ay, a veces se me va. Aquí vamos a poner el planeta y was created at. Aquí vamos a poner la hora. El formato que le voy a poner a este va a ser horas, minutos y segundos. Podría poner fecha, día y hora también sin ningún problema. Pero esto es solo ahorita para que vean a qué hora se hizo. Ah, bueno, sí, vamos añadiendo el día. On a, pero vamos añadiendo el día de... Este también va a ser el mismo, de hecho. Vamos a ponerle solo el día. Que solo diga el día, de hecho. Ok, ¿qué parámetros le vamos a mandar? El argumento 0 va a ser... Va a ser blankperson.name. Profe, pero no le hemos puesto nada de name como lo hicimos con Ángel o con Saúl. Eso es lo que quiero que se vea. Cuando no se le está dando name, pero se está accediendo al constructor, puedo hacer la inicialización de las variables que tengo aquí, como es name, y como lo es instantiated, que de hecho es una read only. Puedo darle el valor dentro del constructor. De hecho, aquí es donde estoy tratando de ejemplificar cómo una read only se puede instanciar, se puede asignar un valor dentro de un constructor. Y eso es lo preciosísimo de la programación orientada a objetos. De hecho, una de las cosas más hermosas que tiene. Argumento 1 va a ser blankperson.homeplanet. Y el argumento 2 va a ser blankperson.instantiated. Ahora bien, ¿cómo se va a ver esto? Si quisiera de hecho ya empezar a quitar ciertas cosas que ya no voy a usar,
en esta podría seleccionar, por ejemplo, a Saúl, todo lo de Saúl, y usar Control KC o Command KC. Bueno, yo estoy en Mac, y pues básicamente nada más ¿cómo se llama? Ah, sí, comentarlo. Para descomentar, como verán, aquí me pasé de lanza, Control KU. ¿Vale? Esto para limpiar un poquito lo que es lo que sale en la consola. Cuando lo corro, y después de ver la información de Ángel, me dice que un known de la Tierra fue creado a la 1:57:34 de un jueves. ¿Sale? ¿Por qué aparece? Interesante. Ah, creo que ya sé por qué he hecho. Pero bueno. Mi Mac está en otra zona horaria. Pero en fin. Qué raro está eso. No me había dado cuenta, de hecho, de eso hasta ahorita. Lo que quiero que se entienda aquí es básicamente que a la hora de crear lo que es una nueva instancia, y no estoy asignando absolutamente nada. De hecho, la de Bank Account sí ya no la voy a usar. Ya no estoy creando ni le estoy asignando nada como lo estaba haciendo en los objetos como Ángel y en los objetos como Saúl. Puedo usar por default un constructor para darle valor a todos los campos dentro de mi clase. ¿Vale? Entonces, de esta manera, de hecho, y me estoy dando cuenta que existen como esta maravillosa forma de inicializar los datos. ¿Vale? Ahora, obviamente puedo hacer algo que se llama sobrecargar el constructor o tener múltiples constructores. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le quiero dar, en este caso, no siempre quiero que cada vez que se haga new, yo se le ponga un known, sino que en realidad yo puedo definirle una sobrecarga? De hecho, overload constructor, una sobrecarga de person, pero en este caso va a recibir parámetros. ¿Qué pasa si yo quisiera inicializar una nueva persona, pero directamente dentro del new pasarle de una vez el nombre y su fecha de nacimiento o el planeta en el que nació? ¿Sale? Vamos a usar solo dos para que no sea tan confuso. String name y sería string home planet. De hecho, para no causar confusión voy a usar initial name aquí en vez de name, para no causar tanta confusión. Ahora, entonces lo que voy a hacer es que el name, que es el que tengo dentro de mi clase, lo voy a asignar a lo que me están pasando como parámetro dentro del constructor. Esto va a ser igual a initial name. Mi home planet va a ser igual al home planet que me están pasando. Si se dan cuenta, intencionalmente a este lo puse con la H mayúscula y a este lo puse con la H minúscula para que no haya tanta confusión. Y pues, ¿qué creen? Pues también voy a usar, de hecho, el instantiated también. Sin ningún problema lo voy a usar. Instantiated. Voy a hacer lo mismo, de hecho. Datetime. Ups. Datetime.utcnow. Bueno, le voy a poner now nada más en vez de utcnow. Creo que eso fue lo que falló también en el otro. Pero bueno. Entonces, ¿cómo podemos usar esto? Podemos usarlo también dentro de la blank person. Bueno, de hecho, vamos a crear otra región. Esto también ya lo vamos a comentar para que no nos aparezca. Y vamos a agregar otra region, que sería using overloaded constructor, que básicamente sería el uso de un constructor sobrecargado.
y siempre mi dislexia me ataca. Vamos a crear lo que es una nueva persona que se llama Andrea. Va a ser igual a new, pero ahora sí, si se dan cuenta, de hecho aquí mismo me dice que existen dos sobrecargas, uno de dos. Uno es cuando la persona o el constructor lo estoy mandando a llamar vacío, y el segundo es cuando recibe una string y una segunda string, y la primera es initial name y la segunda es home planet. Ok, perfecto. Puedo definir todavía más en específico initial name de esta manera y pasarle lo que es, pues le vamos a llamar Andrea, y home planet vamos a decir que es de Venus. Vale, voy a usar de hecho lo mismo que usé aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo. Nada más que ahora pues obviamente voy a necesitar sería, en vez de blank person, sería andrea.name, andrea.homeplanet y andrea.instantiated. ¿Vale? Vamos a correrlo. Entonces, me dice que, de hecho, voy a descomentar lo de blank person porque quiero que vean algo bien bonito. Vale, listo. Voy a hacer clear de esto, de hecho, para que se vea bien. Entonces me dice que unknown fue de la Tierra, fue creada a las 8:03:51, ¿sale? Ya sabía que era el UTC Now. Era eso lo que estaba fallando. Un miércoles, que es el día de hoy a esta hora. Y también Andrea de Venus fue creada a la misma hora. Si lo hubieran puesto en milisegundos, créanme que se hubieran dado cuenta la diferencia de tiempo, ¿vale? Pero ahora, ese es el detalle, y esta es una de las partes más hermosas. Que en realidad, otra vez, estamos declarando dentro de un constructor y estamos asignando datos o valores a variables que de hecho están declarados como read only. Y esto, otra vez, vuelvo a poner el dedo en el renglón. Esta razón es por la cual read only es más usada que las constantes. Porque las constantes, una vez, como dije, asignado, ya no se puede cambiar. Y no se puede cambiar en runtime. O cuando se está ejecutando. Las read only, de hecho, sí se pueden cambiar. Cuando y solo cuando se llaman a través de un constructor. Y eso es una de las cosas más preciosas que he tenido la dicha de aprender a través de los años y de refinar a través de los años en la programación orientada a objetos. Creo que aquí es un buen punto para terminar como esta segunda parte. Como dije, no quisiera como atiborrar todavía más información. Lo que seguiría sería así, pues como vimos ahí, nos falta todavía escribir eventos, constructores ya los escribimos, eventos, métodos, operadores, etc. Nos falta todo eso todavía. Como dije, no me gusta atiborrar mucho la información. Me gusta tratar de mantener lo más o lo mejor explicado que pueda para la menor cantidad de conceptos que pueda llegar a explicar. ¿Vale? Como dije, con esto pueden empezar a jugar muchísimo. Pueden crear sus propios constructores que reciben toda la información, añadirle más información a la clase, ponerlo dentro de un constructor, etc. Obviamente ya hoy en día a altos niveles de programación existen diferentes formas de crear lo que son o traspasar o inicializar información dentro de las clases. Pero otra vez, estamos todavía en un nivel básico, estamos tratando de entender cómo es que funciona una clase, cómo es que funcionan o para qué me funcionan los constructores. Sin más por más,
Espero les haya gustado, espero les haya servido y nos vemos en el siguiente video.